Hola, muy buenas. Hoy os traigo un nuevo vídeo, esta vez de otra ROM para el Samsung Galaxy Nexus, en este caso una ROM AOC, que bueno, son las siglas de Android Open Kang Project. Si vamos a los ajustes, vemos que la versión de Android es la 4.3.1. Hay Nightlist para 4.4.2, pero son versiones aún que están en pruebas y yo he preferido flashear pues una versión más estable, aunque todavía siga siendo una versión anterior de Android, ¿vale? Si pulsamos aquí repetidamente, nos saldrá el huevo de Pascua de AOC y si dejamos pulsado, pues nos aparece, al igual que nos aparece en Jelly Bean, pues en este caso el símbolo de AOC, que es este unicornio, ¿no? Bien, aquí en los ajustes, por ejemplo, tenemos la opción de enviar estadísticas. Podemos decidir si lo activamos o lo desactivamos. Aquí cada uno que decida. Yo en este caso viene activado por defecto. Bien, ¿cuáles son las principales diferencias de esta ROM? Pues principalmente a nivel visual, el launcher es idéntico, las aplicaciones también lo son, es decir, no hay aplicaciones específicas de esta ROM. Lo que sí que tiene es, al igual que tenía la Cyanogen, bastante personalización. Bueno, una diferencia que sí que podréis ver es que la barra de notificaciones y la barra inferior son translúcidas. En la inferior no se aprecia tan bien, pero sí que se puede ver el fondo por detrás. Bien, si nos vamos a los ajustes, veremos principalmente las opciones que esta ROM tiene. Lo primero que sí que me gustaría es enseñar que es posible determinar el modo en el que queremos que el NFC se active. El NFC es un tipo de conectividad por contacto y en este caso, como regla general en Android, para que se pueda utilizar, tiene que estar el teléfono con la pantalla encendida y desbloqueado. Esto lo que nos va a permitir es poder utilizarlo aunque esté bloqueado o incluso utilizarlo con la pantalla apagada. Es una opción bastante interesante y para los que usen este tipo de conectividad tal vez les interese. Bien. En el resto de opciones en las que no entre son porque son las mismas que vienen por defecto, es decir, no tiene gran diferencia en cuanto a Wi-Fi, Bluetooth y demás, no hay grandes diferencias. Bien, aquí tenemos las opciones específicas de configuración de la ROM. Tenemos, por ejemplo, esta que se llama Room Control y bueno, nos permite pues configurar una serie de parámetros bastante amplios. En cuanto a los cambios visuales, podemos activar esta opción que es Dark AOP, que lo que va a hacer es que va a quitar principalmente estos tonos grisáceos, convirtiendo la room en completamente negra, como habéis podido ver, ¿vale? Aquí tendríamos algunas opciones de transparencia en la barra de, bueno, en la pantalla de desbloqueo, perdón, o en la barra de estado, en la barra de notificaciones y demás. Aquí podríamos configurar la boot animation o la animación de arranque, que en este caso es la que viene por defecto en los Nexus, pero podríamos en este caso seleccionar aquí y buscar un paquete con una nueva animación que podríamos poner en su lugar, ¿vale? Luego tendríamos algunas opciones sobre el modo de la interfaz de usuario, ¿no? En este caso está puesta por defecto como una interfaz de usuario para teléfonos, ¿vale? Podríamos activar la interfaz de usuario para tablets, que bueno, aunque no se suele utilizar desde Android 4.2, sí que es cierto que bueno, pone los botones a la izquierda, aquí está la barra de notificaciones y bueno, pues eso es un tipo de distribución diferente. Aquí tenemos la opción de phablet, que bueno, tiene algunas diferencias en cuanto a la barra de notificaciones, esto es más pequeño, etcétera. Pero bueno, resulta más adecuado para un teléfono, pues la distribución del teléfono. También depende de teléfonos, claro. Bien, hay otras opciones, como por ejemplo, pues podemos permitir una rotación más amplia. Podemos, por ejemplo, la animación de apagado de la pantalla, esta que veis, tipo televieja, podemos desactivarla o activarla según queramos. Y podemos también, en cuanto a lo que es el botón de aplicaciones recientes, podemos añadir o bien un botón de cerrar todas las aplicaciones o bien un acceso directo a Google Now, que son las opciones que aquí se nos dan, ¿vale? Habría también una tercera opción, pero en este caso yo tengo las dos primeras solo. Bien, en lo que se refiere a pantalla de desbloqueo, pues bueno, podríamos configurar este aro, ¿no? Con distintos accesos, de modo que dependiendo de dónde desbloqueáramos, pues podríamos abrir una aplicación y bueno, podríamos efectivamente permitir los widgets en la pantalla de desbloqueo, incluso desbloquear con el botón de volumen, etcétera, ¿no? Aquí pues las opciones la verdad es que son bastante amplias. Podríamos incluso personalizar el fondo de pantalla de la pantalla de desbloqueo también, aparte del que tenemos en el terminal.
En cuanto al menú apagar, se refiere a esto que aparece cuando dejamos pulsado el botón de bloqueo, ¿vale? En este caso, las opciones básicas serían la de apagar, modo avión y luego las opciones de sonido, pero con la room esta tenemos muchísimas más opciones, como la opción de reinicio, la toma de una captura de pantalla, la posibilidad de encender la linterna, no sé si se ve, sí, supongo que sí, que se puede apreciar. Y luego tenemos otras opciones, como por ejemplo lo que serían los accesos rápidos y la barra de notificaciones, de los que luego hablaremos. Podemos desactivar incluso la botonera. Como veis, ahora ya no aparecen los botones. Dependiendo de para qué nos interese, pues podemos utilizarlo. Podemos incluso darle a Home, atrás o al botón de menú, ¿vale? Todo esto lo podemos configurar desde aquí. Podemos quitar, por ejemplo, el botón de captura de pantalla si no nos interesa y ya se habría eliminado, perdón, ¿vale? Es completamente configurable. Bien, en lo que se refiere a la barra de navegación, hace alusión a estos tres botones y a la barra negra, ¿no? Podríamos, pues en este caso, elegir que aparezca el botón de menú y en este caso dónde, si queremos que aparezca a la derecha, a la izquierda, a los dos lados o que no aparezca, ¿vale? El botón de menú son los tres puntitos estos que aparecen aquí o aquí arriba en este caso, ¿vale? Podríamos incluso pues decidir cuándo se va a mostrar este botón. Podemos elegir que se muestre siempre o que se muestre solo con las aplicaciones que nos interese, ¿vale? Y luego veremos las flechas de teclado, luego lo veremos cuando escribamos, que se muestran aquí a los lados una flecha de izquierda, una flecha de derecha que nos permite movernos por el texto, que es bastante cómodo, luego lo veremos. En cuanto al color, pues en este caso está negro por defecto, pero podemos ponerlo, por ejemplo, blanco. Podemos poner que el color de la barra de navegación sea blanco o cualquier otro color, ¿no? Evidentemente. Podemos elegir también el color de los botones, ¿vale? En este caso los vamos a poner blancos y así se ve mejor sobre el fondo rojo. Incluso cuando pulsamos sobre el botón, sale este resplandor blanco, podemos elegir de qué color queremos el resplandor. Por ejemplo, podemos poner azul, ¿vale? Y cuando pulsemos, pues el resplandor es azul. Evidentemente es más traslúcido, no se acaba de apreciar, pero bueno. Podemos elegir también lo transparente que queremos la barra, si la queremos pues más opaca o demás. Y bueno, luego tenemos bastantes más opciones, ¿no? Por ejemplo, este resplandor que aparece, pues podemos elegir una animación diferente o podemos elegir una anchura más pequeña, etcétera. Incluso podemos deshabilitar la barra de navegación y nos aparecería aquí abajo un pequeño control que si pulsáramos hacia arriba, a ver, perdón, ahí, si pulsáramos hacia arriba nos aparecerían los botones. Es un poco complicado de acceder al principio, pero es acostumbrarse. Yo personalmente o sea, la dejo para que se muestre, no me acaba de gustar lo de los controles. Y bueno, aquí son pues las flechas y demás que podemos añadir también. Cualquier cambio que hagamos sobre esto podemos guardarlo y en su caso, si queremos restaurarlo en algún momento, podemos perfectamente hacerlo. O podemos pasárselo a alguien que utilice también esta room para que cargue el mismo estilo de barra de navegación. Luego tenemos los accesos. Los accesos se refiere a esto, al acceso a Google Now. Podríamos elegir que hubiera más de un acceso, hasta 5, incluso una opción de larga pulsación que nos permitiría otro acceso distinto, ¿de acuerdo? Pues en este caso es también configurable. Aquí tendríamos algunas opciones más, ¿vale? En este caso pues se referiría a algunas opciones sobre la vibración y demás, pero bueno. Y luego ya llegamos a la opción de pantalla activa, que es muy similar a lo que tiene el Motorola Moto X de mostrar notificaciones emergentes en la pantalla, pero en principio viene deshabilitado de serie, es decir, entraña evidentemente un consumo de batería mayor, porque aunque la pantalla está apagada, está activa, de modo que cuando llega una notificación se muestra en pantalla y demás. Bueno. Las opciones de notificaciones, pues igualmente podemos configurar prácticamente todo. En este caso, pues tenemos la posibilidad de configurar el nombre de la operadora. Como en este caso no hay tarjeta SD, pues aparece solo llamadas de emergencia, pero podríamos configurarlo. Podríamos incluso ponerle un fondo a la barra de notificaciones. Y bueno, podríamos algunas opciones como vibrar al expandir, etcétera, ¿vale? Incluso podríamos ocultarla. En cuanto a los interruptores, se refiere a esto, ¿no? Básicamente se refiere a los ajustes rápidos que aparecen en la barra de notificaciones
Podríamos también configurar como queremos que estén ordenados, ¿no? Podríamos poner, por ejemplo, la rotación más arriba y demás, solo pulsando en estos 6 puntos y moviendo, ¿vale? Y podríamos además elegir el estilo en el que queremos que se nos muestre. En este caso se nos muestran así. Podríamos poner el estilo tradicional, digamos, y aparecerían arriba, etcétera, ¿no? Hay varias opciones de personalización, ¿vale? Bueno, nos permite también vibrar cuando activamos uno de estos interruptores, elegir cuántos se muestran por filas, incluso hacer un scroll para que se haga una transición con la barra de notificaciones principal y la barra de accesos rápidos, de modo que no necesitamos pulsar aquí, sino que simplemente deslizando podríamos cambiar de una a otra, ¿vale? Bien, tenemos las opciones de batería, se nos permite, por ejemplo, elegir un indicador como el que tengo yo circular, podemos elegir que solo sea texto, podemos elegir que sea el icono simplemente como está tradicionalmente puesto, incluso podemos ocultarlo. Y podemos elegir también su ubicación, ¿vale? En el caso de que queramos que aparezca una barra de batería. Bien. El reloj lo mismo, como veis está en el centro. Podríamos ponerlo a la derecha, como clásicamente está, podríamos ponerlo a la izquierda, podríamos elegir qué tipo de formato de hora queremos, si queremos 24 horas, queremos 12 horas, incluso que se muestre el día de la semana, el color del reloj, etcétera. Las opciones son bastante amplias. Y en cuanto a la señal, pues en este caso no os lo puedo enseñar porque como no tiene tarjeta SD no tiene señal. Luego tenemos las opciones sobre animación, que podemos configurar qué animación queremos, qué tipo de animación. En principio viene por defecto, pero bueno, podríamos configurar cualquiera de estas para cada una de las funciones que podemos elegir aquí. En cuanto a las opciones de configuración del LED de notificaciones, pues bueno, en principio por defecto viene en blanco para todas las aplicaciones, pero podríamos configurar por aplicaciones, por ejemplo en Gmail, para que se activara en rojo, ¿vale? En este caso apagamos la pantalla y podemos ver que el LED se enciende en rojo. Bien, podríamos añadir cualquier aplicación que quisiéramos, evidentemente, le daríamos aquí, elegiríamos la aplicación que quisiéramos y configuraríamos el color del LED solo pulsando en esta parte y eligiendo entre la paleta de color, ¿de acuerdo? Bien. En cuanto a las opciones de sonido, pues bueno, tiene, por ejemplo, la opción de sonido ascendente, ¿no? A mí personalmente me molesta, pero para varias personas que le guste, pues se puede utilizar. Incluso el modo de audio boca abajo, es decir, de que detecte, según la posición del móvil, pues cambie, por ejemplo, a modo vibración o al modo silencio. Esta es una opción que incluían los teléfonos HTC. No sé si la siguen incluyendo, pero antes, cuando estaba boca abajo, pues equivalía a que el teléfono estuviera en silencio, de modo que no sonaba. Podríamos configurar también la vibración sin ningún tipo de problema y podríamos instalar más cosas, ¿no? Como por ejemplo el Exposed para modificar más parámetros. ¿Qué más opciones tiene la ROM? Pues tiene la opción de temas, muy similar a Cyanogen. Tendríamos que descargarlo y podríamos instalarlo simplemente con un solo clic, sin ningún problema. Y luego tendríamos las opciones del dispositivo, que básicamente pues, se refieren a lo que es la pantalla, la gama de color, y algunas opciones sobre overclock y demás, ¿vale? El resto de opciones son idénticas. En la de sonido sí que hay una pequeña diferencia y es que hay más ajustes y sobre todo podemos configurar las horas, digamos, de silencio, ¿no? Las horas de no... Es una especie de modo no molestar, de modo que a partir de ciertas horas pues se desactive el silencio o lo que sea, ¿vale? El resto de opciones son idénticas hasta llegar aquí, que tenemos un gestor de superusuario, ¿vale? Tenemos la posibilidad de revocar permisos en función de la aplicación. Podríamos entrar, por ejemplo, en esta y quitar permisos. Aquí sí que hay que ser muy cuidadoso porque dependiendo de la aplicación y del permiso que quitemos, pues evidentemente podremos cargarnos el funcionamiento de la aplicación. Bastaría con volver aquí y activarlo, pero hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, no sé, si a la función de teléfono le quitamos la opción de llamar por teléfono, evidentemente cuando intentemos llamar no va a llamar. Eso es claro. Y bueno, el resto de opciones son idénticas. Por último, me queda enseñar lo que he comentado a la hora de escribir. Vamos a escribir varias cosas y como veis, al lado de los botones de atrás y de multitarea aparecen dos flechas que nos van a permitir movernos por el texto de modo que podamos editarlo en cualquier parte del mismo. ¿De acuerdo? Es bastante práctico. Y bueno, pues hasta aquí la ROM AOC para Samsung Galaxy Nexus. Como siempre dejaré un link en la caja de descripción para quien quiera instalarla, pues que sea libre de hacerlo.
bajo su responsabilidad, evidentemente. La room es bastante estable, no he tenido ningún problema por ahora, más allá de cuando se oculta la barra de navegación, como habéis podido ver, que no siempre se vuelve a mostrar como debería. De hecho, tuve un pequeño problema que tuve que reiniciar el móvil porque no había manera de que se mostrara. Pero bueno, más allá de eso, la room es bastante estable, la duración de batería es bastante buena también. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre os dejo un link en la caja de descripción a un podcast en el que participo, un canal en el que colaboro y mi correo por si me queréis contactar. Y nos vemos en el próximo vídeo.